El programa de parques ecoindustriales lo implementa la UNUDI en Colombia con el apoyo y la financiación de la cooperación suiza, del programa de cooperación económica de la Embajada de Suiza, SECO, y nuestras contrapartes y aliados del gobierno son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Industria y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, con este grupo de aliados y este grupo de trabajo, lo que hemos avanzado en Colombia en los últimos 3 años justamente ha sido en desarrollar ese objetivo, que es demostrar la viabilidad del uso eficiente de los recursos e implementar estrategias y lineamientos de producción más limpia, simbiosis industrial, en empresas que se encuentran ubicadas en parques industriales y zonas francas. Entonces, en última, lo que nosotros buscamos es que se den estos esquemas de colaboración entre las empresas y una vez ellos han establecido sus hojas de ruta de sostenibilidad, puedan comenzar a establecer esquemas de simbiosis industrial. Esto favorece, entre otras cosas, la mejora en el desempeño ambiental y social de las operaciones, pero a su vez también una mejora en los rendimientos, en la rentabilidad, la productividad y la competitividad. Como ustedes, muchos de ustedes en las áreas en las que trabajan, ya el tema de la sostenibilidad ni siquiera se trata de una norma o va mucho más allá que una norma, se trata de un tema de competitividad. Esto ya no es por moda, sino realmente se encuentra eficiencia y rentabilidad detrás de implementar este tipo de estrategias. Entonces, nosotros, como su nombre lo indica, somos un programa global. El programa tiene 2 componentes en el país y los componentes que nosotros implementamos en todos los países en simultáneo, que ya les voy a contar un poco de cuáles son, consiste en 2 componentes. El primero, que es un poco lo que nos trae este espacio, es el componente institucional, como lo denominamos nosotros, y consiste en integrar el modelo de parques ecoindustriales en las políticas y regulaciones relevantes. Lo hemos discutido ya con varios de ustedes en espacios bilaterales y cuál es en últimas el objetivo de esto, es que pueda continuar el programa en el tiempo. No el programa per se, pero sí el modelo de parques ecoindustriales, de tal manera que esté instalada la capacidad, tanto en el sector privado como en el público, en la academia, en los proveedores, la posibilidad de darle continuidad al modelo y de escalarlo a más parques industriales y zonas francas. Asimismo, que el esquema regulatorio del país sea armónico y tenga como abra esas posibilidades para la implementación de iniciativas que se identifican y se priorizan con el programa. Pero esas iniciativas, ¿de dónde vienen? Justamente del componente 2. En las intervenciones con los parques, las empresas y las zonas francas, lo que nosotros hacemos es justamente establecer unos diagnósticos de producción más limpia y unas líneas base que nos permiten medir el desempeño de los parques frente a 51 indicadores que tiene el modelo. Los indicadores se miden desde la gestión o desde el desempeño de la gerencia, el desempeño a nivel ambiental, social y económico. Entonces, en ese grupo de indicadores que están divididos también a su vez en indicadores de cumplimiento mínimo e indicadores de desempeño, nosotros podemos establecer cuál es el punto de partida de cada zona franca y cada parque industrial y así comenzar con oportunidades de mejora a ver cómo aumenta ese desempeño frente al modelo. Asimismo, como es la gerencia quien lidera o quien promueve este proceso dentro de su parque y su zona franca, las empresas que deciden participar hacen un diagnóstico de producción más limpia y también priorizan e identifican las oportunidades de mejora en sus operaciones. Ya Juan les contará un poco más adelante lo que hemos podido identificar, pero justamente estos 2 resultados o estos 2 componentes se retroalimentan entre sí para poder establecer unas bases muy fuertes para promover el modelo en Colombia. Entonces, precisamente, como es un programa global, ese tercer resultado a que nos lleva a poder compartir lecciones aprendidas, buenas prácticas, mejores estrategias para implementar el modelo. En este momento, en simultáneo, lo implementamos en Ucrania, en Colombia, Perú, Sudáfrica, Egipto, Indonesia y Vietnam. Nosotros en Colombia somos el país que va más avanzado, sin embargo, eso no desconoce que desde los otros países nos retroalimentan, e igual nosotros a ellos, con las buenas prácticas que hemos podido implementar durante estos 3 años. ¿Cuál es esa implementación en Colombia y qué nos ha llevado, digamos, o qué hemos podido recoger de este trabajo en estos 3 años? Desde el componente 1 hemos podido avanzar en el mapeo de capacidades, es decir, identificar las entidades del gobierno, tanto central como en las regiones, cuáles son esas capacidades que los caracterizan, qué es esas habilidades o esas misionalidades que nos llevan a nosotros a poder implementar y promover el modelo. Y asimismo, fortalecer a las instituciones desde el core de cada una de sus misiones para que este tipo de estrategias alimenten o retroalimenten las políticas públicas y los planes de acción de gobierno. Hemos tenido la oportunidad de conversarlo en varios espacios, entre ellos en el Comité de Sostenibilidad, en reuniones bilaterales con ustedes, y justamente lo que nosotros buscamos es que a partir del modelo de parques ecoindustriales se puedan movilizar acciones como la estrategia de economía circular, la política de crecimiento verde, la política de reactivación económica, entre otras, que nos permiten a nosotros ser como interlocutores entre el sector público y el sector privado.
porque nosotros estamos de cerca con la industria, pero esos resultados y esos avances, la idea es que migren y lleguen hasta el sector público para que sumen en esas estrategias país. Desde el componente 2, como se los mencionaba, hacemos esa evaluación comparativa y ese análisis de los parques y de las zonas francas y ver cómo comienzan a destacarse en esa transición hacia los parques ecoindustriales. Y a su vez, que es un componente transversal, como se los digo, del programa, la mejora en la capacidad de los parques industriales, las pequeñas, medianas y grandes empresas que están residentes en los parques frente a los requerimientos que se exigen en el marco internacional de parques ecoindustriales. Todo este modelo, toda esta estrategia de sostenibilidad que se enmarca en el programa de parques ecoindustriales, nosotros lo implementamos en Colombia con 3 parques piloto. 2 de ellos que están en el régimen franco, la zona franca del Cauca, localizada en los municipios de Caloto, Guachiné y Puerto Tejada, la zona franca de Occidente, localizada en el municipio de Mosquera, y el Parque Industrial Malambo Pinza, el único parque que no es zona franca y que está ubicado en Malambo, en Atlántico. Como ustedes lo pueden ver, son 3 parques que están localizados en distintas zonas del país y que nos permiten también conocer esa heterogeneidad del desarrollo industrial en Colombia. En estos 3 parques participan un total de 23 empresas, la mayoría de ellas de la zona franca del Cauca, y también nos podemos encontrar con distintos tipos de sectores, alimentos, bebidas, metal mecánico, producción de alimentos, entre otros sectores. Barriendo un poco muy rápidamente lo que es el programa, porque hay otros temas interesantes más a profundidad que contarles a ustedes y que consideramos que pueden ser de su interés, justamente por lo que les mencionaba. Ya con varios hemos tenido estos acercamientos, pero nos interesa mucho que sepan en dónde estamos en este momento con la comunidad de práctica, por qué la importancia de la comunidad de práctica, de dónde surgió además y cómo se vuelve un apalancador este grupo de trabajo en el que estamos nosotros siendo parte de él para poder promover el modelo en Colombia con base a los planes de trabajo, a las actividades del programa y también a nuestra interacción ya con los entes del sector público que nos acompañan, por ejemplo, en el Comité de Sostenibilidad. Entonces la COP surge como un grupo de trabajo de expertos con delegados de distintas áreas que nos permite hablar y conversar sobre un tema común, que en este caso es el Programa Global de Parques Ecoindustriales y el modelo de transición hacia un parque ecoindustrial. Entonces, una COP la diferencia o la conforma las áreas de interés de las que se trata, la comunidad, que es el grupo de personas que se reúne para conversar acerca de ese tema, y justamente la práctica, que son esos mecanismos de gobernanza, regulación, financiación y generación de políticas que nos permite implementar los parques ecoindustriales. Alrededor de lo que es la comunidad de práctica, durante los años, este grupo de trabajo se conformó a inicios del 2019 y comenzamos con una serie de actividades de fortalecimiento de capacidades que María ya entrará un poco más en detalle al respecto, pero ese trabajo continuo con la comunidad de práctica, ¿qué nos permitió? Justamente, valga la redundancia, trabajar de manera conjunta en establecer unas bases muy sólidas para promover el modelo en Colombia. ¿Esto por qué es tan relevante? Porque nosotros no podríamos ir en contravía desde la cooperación internacional con un modelo que no fuera acorde o que no fuera armónico con lo que el país como tal está promoviendo. En ese orden de ideas comenzamos un poco el tema de la socialización y la sensibilización frente a qué es un parque ecoindustrial, cómo se construye, cómo se desarrolla y cuáles son esas bases que pueden fortalecerse desde el país para poder promover. Esas bases que nosotros identificamos fueron 3 mesas de trabajo en las que se desarrollaron una suerte de proyectos que fueron alrededor de los incentivos financieros y no financieros para promover las iniciativas que se priorizan, un sistema de seguimiento, información y comunicación, justamente que se hace puente y esa plataforma para que nosotros seamos la intercomunicación entre el sector público y el privado y que los resultados de parques nos lleven realmente a movilizar acciones de gobierno, y la creación de capacidades justamente para que esto sea cada vez del conocimiento más común, más generalizado y podamos replicar esto en otros parques. De esta manera identificamos a todas las entidades relevantes a la comunidad de práctica. Eso nos permitió llevar a diferenciar en grupos de trabajo o en grupos del rol y responsabilidad que tendrían las entidades frente a este proceso. Entonces estamos desde los tomadores de decisiones, en los que están los ministerios de Ambiente, Comercio, la presidencia desde la Consejería Presidencial y el Departamento Nacional de Planeación. Esta conformación también del grupo de tomadores de decisiones nos permitió identificar el camino más adecuado para poder llegar a esa articulación del programa en el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, que es un poco lo que les contaremos en más detalle en la segunda sesión de esta serie de capacitaciones. El apoyo técnico viene desde otras entidades como el Ministerio de Minas y Energía, el DANE y el ICONTEC, que justamente nos dan como todas esas herramientas e instrumentos para poder avanzar en el programa y para que
justamente en un ejercicio de replicación podamos ver cuáles son esas características que contextualizan el modelo en Colombia. La gestión de mecanismos desde Colombia Productiva, Impulsa, Findeter, ProColombia, Bancoldex, nos permite identificar, y esto es una cosa muy importante que a mí me gusta resaltar, el alcance del programa como programa llega hasta la identificación de las oportunidades más promisorias y sus respectivos estudios de factibilidad. ¿Esto en qué se traduce? Nosotros acompañamos todo el ejercicio con las empresas y los parques, pero el programa es asistencia técnica, no está pensado o no está el alcance definido para que nosotros seamos financiadores de estrategias o de iniciativas. ¿Eso qué quiere decir? Que esa responsabilidad queda en manos de las empresas y los parques y de su voluntad y compromiso por implementar las iniciativas. Pero, pues digamos, para hacer un poco esa transición entre la factibilidad y la implementación, nosotros los acompañamos en un proceso de identificación de mecanismos financieros dentro de la oferta nacional que les permitan a ellos implementar o aplicar a esas convocatorias, aplicar a esos mecanismos, a esos beneficios, y así pueda facilitarse el camino para la implementación. Esa estrategia puntual o esa herramienta se llama Access to Finance y también se las presentaremos en la segunda sesión. El último grupo, digamos, dentro de los roles de la comunidad de práctica es la transferencia de conocimiento, y es allí donde está una de las piedras angulares del proceso, porque justamente es a partir de los casos de éxito, de las buenas prácticas, de la experiencia que ya viven los parques, que se puede replicar y se puede difundir el concepto como un concepto ganador y realmente estratégico en los temas de sostenibilidad y rentabilidad de las empresas y de los parques industriales, pero también desde la academia y los gremios se puede lograr este fin. Están allí la ANDI, la ASFA, la Universidad de los Andes, por mencionar a una de las universidades que nos ha apoyado y nos acompaña en este proceso, la Zona Franca de Occidente, PIMSE, y la Zona Franca del Cauca, como esos casos de éxito que apoyamos en Colombia. Voy a pasar muy rápido por esta porque ya María va a entrar un poquito en más detalle de lo que ha sucedido, como les decía, y se los he contado también un poco atrás. La comunidad de práctica se comenzó a conformar en el año 2019. En el año 2020 hicimos todo el proceso de sensibilización frente al modelo de parques ecoindustriales. Durante el 2020, en el segundo semestre, se hicieron estas iniciativas que les mencionaba en las mesas de trabajo de las que conversábamos sobre los sistemas de monitoreo, los mecanismos de incentivos y el fortalecimiento de capacidades. En el 2021, ya pues en todo el curso de la pandemia, comenzamos a hacer un entrenamiento muy fuerte en gobernanza, incentivos, cuarta revolución industrial, que son esos instrumentos que materializan las acciones de la COP o de la comunidad de práctica frente a lo que significa promover el modelo en Colombia. Y el mapeo de servicios, el primer mapeo de servicios y de mecanismos financieros y no financieros, como les decía, que retroalimentan estas herramientas como la de Access to Finance. En el 2021-2 adelantamos las reuniones bilaterales, sobre todo con nuestras contrapartes, con el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Ambiente. También tuvimos un fuerte apoyo de ICONTEC para algo que les contaré también en la segunda sesión sobre una propuesta de norma técnica colombiana para parques ecoindustriales. Trabajamos con el DANE también muy fuerte en el tema de las estadísticas, de cómo presentar estos datos y cómo redondeamos esta información para que sea una estadística que pueda retroalimentar los procesos del gobierno. Y trabajamos fuerte con el DNP también en todo el proceso de identificación frente a la continuidad del modelo, abarcado o cobijado por las políticas públicas. Y ya en el 2021-1, justamente que estamos en el curso de este semestre, la aprobación de la articulación en el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación a partir del Comité Técnico Mixto de Sostenibilidad. Siguiendo lo que estaba comentándoles Liz, hemos trabajado muy juiciosamente en desarrollar todo el tema del fortalecimiento de capacidades para parques industriales, zonas francas y empresas residentes, y esta es una breve línea del tiempo que refleja lo que hicimos sobre todo en el año pasado y los temas que abordamos. Hicimos un seminario sobre parques industriales, políticas públicas y gobernanza, hicimos 2 sesiones de estrategias de gobernanza para la implementación de parques ecoindustriales, de la misma manera 2 sesiones para profundizar en el tema de mecanismos financieros y no financieros, y tuvimos una sesión también de herramientas de la cuarta revolución industrial para parques ecoindustriales. Brevemente les voy a contar qué sucedió en las sesiones. Iniciamos entonces con el seminario de parques ecoindustriales en Colombia, políticas públicas y gobernanza, y el objetivo de este espacio era sensibilizar a la comunidad de práctica y a los parques industriales, empresas residentes y zonas francas sobre la importancia de las políticas públicas y los esquemas de gobernanza para apalancar la transición y continuidad de estos modelos en el país. Uno de los espacios más interesantes y más
aclamados el año pasado fue la intervención de Jean-Paul Gaultier, que es uno de los consultores de la ONUDI, y él habló sobre experiencias internacionales y políticas públicas de parques ecoindustriales y cómo esto podría ser un ejemplo para poder ser implementado en el país. Él resaltó que era muy importante fomentar los vínculos con los proveedores locales que no pertenecen al programa y que se puedan replicar las habilidades y las tecnologías más significativas que se aprendan en el modelo PEI. ¿Y esto qué incluye? Profundizar en las cadenas de suministro en sectores específicos, crear y mantener una base de datos de empresas locales, generar asociaciones de inversores extranjeros con proveedores locales, también asociaciones entre el gobierno y la academia para poder crear centros de excelencia y como estos think tanks que puedan darle sostenibilidad en el tiempo a este tipo de modelos, y también acordar un conjunto común de normas y procedimientos y jornadas de capacitación, que es un poco también lo que estamos haciendo desde el programa aquí en Colombia, para que podamos crear una línea base que permita no solamente replicar el modelo en más parques y más empresas, sino también asegurar la sostenibilidad en el tiempo, gracias a que todas las personas que hacen parte de la comunidad de práctica tienen las herramientas pues, para poder avanzar en este tema. Él insistió en que los parques industriales pueden actuar como un instrumento para la diversificación económica, la productividad y el crecimiento inclusivo y sostenible, y ese es uno de los objetivos, como lo pudieron ver, de este programa en el país. Tuvimos 3 mesas de trabajo bien interesantes. Una de ellas era escalamiento del programa a través de la creación de capacidades y regionalización, y en esta mesa los asistentes hicieron énfasis en la importancia de la ejecución de la normatividad pues ya existente en el país, crear una hoja de ruta que asignara roles y responsabilidades a nivel institucional. También surgió la idea en ese momento de crear comités técnicos para parques ecoindustriales que estuvieran alineados con temas como economía circular, para que la comunidad de práctica pues pueda conectar estas mesas regionales de trabajo con los líderes territoriales. Además, se propuso crear una estrategia de transferencia de conocimientos pues, a todas las personas interesadas para apoyar precisamente el escalamiento y el fortalecimiento de capacidades. En la segunda mesa, políticas e incentivos, se discutió la importancia de generar incentivos a nivel nacional y regional para que las empresas se puedan comprometer con esta transición hacia el modelo de parques ecoindustriales. ¿Cómo? Pues a través de un uso eficiente de los recursos, la incorporación de las comunidades en el proceso y la inclusión del modelo de parques ecoindustriales en los planes de desarrollo nacional y regional. Esto es posible y será posible si podemos resaltar los beneficios ambientales, sociales y económicos de esta transición en toda la cadena de valor. Y esto se amarra con uno de los componentes que estaba mencionando Liz al inicio de la sesión, y es cómo el modelo de comunicación y de socialización puede permitir visibilizar precisamente estos beneficios para que toda la cadena de valor y los tomadores de decisiones puedan entender la importancia de este modelo para el país. La última mesa, rápidamente, para hacerles un resumen: monitoreo, información y comunicación. Los asistentes resaltaron la necesidad de generar constantemente estadísticas y resultados para poder comunicar el proceso pues, de manera estratégica a todos los aliados y tomadores de decisiones. Y si bien el programa contempla el apoyo en capacitaciones, asesorías y formulación de proyectos, es importante que podamos vincular cada vez más a las instituciones públicas y privadas de todos los órdenes, nacional, regional y local, para que puedan implementar diferentes mecanismos y pues podamos lograr que el programa sea duradero en el tiempo, que es lo que hemos resaltado a lo largo de esta sesión. Las otras sesiones que les mostré en la línea de tiempo, 2 de gobernanza, 2 de incentivos y una de cuarta revolución industrial, se realizaron en el mes de junio realmente del año pasado, y tocaron los siguientes temas. Bueno, primero, el objetivo era recoger las experiencias de los actores del programa para poder consolidar un modelo de gobernanza que garantice su adopción y la sostenibilidad en el tiempo, y también poder conocer los mecanismos financieros y no financieros con los que cuenta actualmente el país para poder implementar estas iniciativas de simbiosis industrial y de transición hacia un modelo industrial mucho más sostenible. En las sesiones de gobernanza se abordaron temas como los requerimientos para poder avanzar en este modelo de construcción conjunta de parques ecoindustriales, entender mucho más qué son los PEI, cuáles son sus beneficios, cuál es la existencia
de espacios de participación para poder generar sinergias, cuáles son los incentivos económicos que permitirán trabajar en el modelo y en el programa. Se insistió mucho en que la mejor visión de un esquema de gobernanza sería de aproximación mixta, donde el gobierno pues pueda facilitar la transición y las decisiones que el sector empresarial pueda tomar, y eso es un poco también la idea de la comunidad de práctica, ¿no? Como todos los sectores, privado, público, academia, parques y empresas que están implementando el proceso puedan reunirse en un solo espacio para poder compartir ideas y poder construir conjuntamente este modelo, ¿no? También vimos cómo el gobierno nacional y regional ha tenido experiencias en la implementación de políticas y estrategias. Uno de ellos es la Estrategia Nacional de Economía Circular, que tiene mucho que ver con el enfoque de nuestro programa. Y hablamos también sobre los retos que tiene la regionalización de este modelo en nuestro país. La importancia de tener directrices por parte de los tomadores de decisiones, cómo la rotación de personal en el sector público pues puede ser un reto porque se pueden perder las capacidades instaladas, y de allí la importancia de hacer constantemente capacitaciones y fortalecimiento de estos conocimientos, y cómo también el sector privado está llamado a asumir un liderazgo sobre los frentes de trabajo. Esto no es solo uno de los bloques, sino cómo cada uno de estos frentes puede y debe contribuir a la efectiva implementación del programa. También vimos cómo los consejos nacionales y territoriales de planeación pueden ofrecer un espacio de participación bien interesante para la articulación de la inversión, las políticas públicas y los incentivos pues, para avanzar en este modelo. Otro de los temas que vimos en la sesión, pero de incentivos, fueron las brechas que tenemos en este momento para acceder a ellos, y es que no hay un conocimiento real de la oferta nacional de incentivos, como algunos procesos de aplicación pueden ser muy complejos y como hay una falta de conocimiento de los procesos de aplicación. Para eso hicimos unas sesiones que nos permitían conocer cuál es la oferta, cómo se debe aplicar y cuáles son un poco los procesos para que esta brecha pueda ser superada de la mejor manera. Las empresas no solamente desconocían o desconocen la oferta de incentivos, sino que muchas veces no han aplicado a ningún mecanismo ni ningún incentivo. Entonces, y aunque la oferta nacional es muy amplia, pudimos hacer un mapeo muy grande de 517 incentivos y mecanismos que ha sido filtrada de 41 incentivos, cada vez se va filtrando mucho más, y esta oferta ha sido priorizada y ha sido diseñada en un archivo de Excel para que las empresas puedan, dependiendo de sus intereses y los planes de trabajo que tengan, puedan identificar qué incentivo y qué mecanismo puede ayudarles a impulsar estos procesos. Las empresas siempre y los parques han presentado este interés en tener sesiones sobre cómo aplicar a los incentivos, un proceso que se ha venido iniciando desde el programa, y también en establecer alianzas con las entidades promotoras de estos mecanismos para poder acelerar estos procesos y pues poder implementar el modelo de manera efectiva en el país. Sin duda es fundamental que todos en la comunidad de práctica de parques ecoindustriales podamos conocer qué hay y cómo podemos aplicar a estos incentivos. Y también para cerrar este espacio de los incentivos, se identificó la posibilidad de formular nuevos incentivos que respondan a puntos que no han sido abordados y que pueden ser expresados por parte de los parques y las empresas para que este modelo de transición industrial hacia la sostenibilidad pues sea mucho más efectivo. Finalmente, la sesión de cuarta revolución industrial, pues tiene tres grandes puntos que queremos resaltar en esta reunión, y es que estas herramientas, pues sin duda son un vehículo que se puede aprovechar para conectar la simbiosis industrial con las sinergias territoriales para poder implementar en realidad el modelo PEI en el país. Estas herramientas de la cuarta revolución industrial que vimos en la sesión son clave para fomentar la gobernanza. Muchas de ellas pues complementan los frentes de trabajo que ya se están implementando en el modelo en el país, y frente a los incentivos financieros y no financieros, las empresas y las gerencias que usan ya las herramientas de la cuarta revolución industrial van a obtener factores diferenciales para poder acceder a nuevos incentivos e impulsar la implementación de estas iniciativas alineadas con el modelo PEI. Eso es en general, y muy rápidamente, dado el corto tiempo que tenemos en esta sesión, el resumen de las sesiones que tuvimos el año pasado y que queremos seguir implementando durante este año en el programa.
y queremos abrir en este momento un espacio para que todos ustedes puedan compartirnos desde su punto de acción, desde su know-how, qué temáticas de interés, además de las que ya vimos, recordemos, gobernanza, política pública, incentivos financieros y no financieros y herramientas de la cuarta revolución industrial, qué otros temas y áreas de interés ustedes consideran que son importantes para el programa y que deberíamos abordar dentro de nuestras sesiones de capacitación. Así que es el momento de que ustedes abran sus micrófonos y nos compartan todas las ideas. Son bienvenidas para que podamos alimentar esta tabla. Andrés Cortés, bienvenido, adelante. Hola, buenos días a todos y todas. Soy Andrés Cortés de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. A mí me gustaría, si es posible, incluir las temáticas a tratar el avance a la carboneutralidad de las empresas o de las organizaciones que estén relacionadas a los parques industriales, ecoindustriales. Sería bien interesante poder agregar esta temática a trabajar. Fantástico, muchísimas gracias Andrés, aquí lo vamos a poner. Edgar Martínez de la ANDI me está comentando que quisiera intervenir, entonces adelante Edgar. Gracias, Alicia. Muy buenos días a todos. Pues, en primer lugar, pues agradecerle a Alicia y a todo el equipo de la UNODI el habernos incluido, del Ministerio de Comercio, por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente, habernos incluido en este tema, porque es un tema muy importante para todas las zonas francas y creo que, Alicia, te diste cuenta en la última reunión en el foro que hicimos ahora en el mes de febrero, del interés que hay sobre el tema medioambiental y el tema de sostenibilidad en zonas francas. Yo quiero aprovechar esta reunión, 5 minuticos principalmente, y le pediría a Angélica que encienda la cámara, si es tan amable. Yo quería despedirme de todo el grupo. Yo me retiro de la ANDI en los próximos días. Ya estoy en un proceso de empalme con la doctora Angélica Peña, quien es la que ha sido seleccionada por el presidente de la ANDI para seguir al frente de la Cámara de Zonas Francas, y quería, pues le he invitado a la reunión en el día de hoy para que la conozcan y para que, pues obviamente ya ella siga el trabajo que venimos haciendo con este grupo. Me parece muy bien. Ya Angélica creo que tuvo oportunidad de conocerse quizás en el foro con Lisset, pero pues quería aprovechar la reunión de hoy para hacer la presentación de la doctora Angélica. Entonces, por favor, Angélica, si quieres presentarte, bienvenida. Muchas gracias, Edgar. Buenos días a todos. Efectivamente, estamos en periodo de empalme con Edgar, que ha sido súper generoso, me ha dado un montón de información, hemos hablado de estos temas de sostenibilidad de las zonas francas. Ponerme a sus órdenes. Me parece que este es un tema importantísimo y creo que el Foro Nacional de hace algunas semanas dejó como una semillita sembrada y eso lo hemos comentado con Edgar para seguir tratando estos temas, llevarlos a los diferentes eventos, por supuesto con los afiliados a la Cámara. Así que bueno, muchas gracias a todos y les reitero, estoy a sus órdenes. Aprovecho para darle la palabra a Alejandra Jaramillo del DNP, que quisiera participar. Adelante, Alejandra. Muchísimas gracias por la presentación. Nosotros desde el DNP, pues soy de la Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial, estamos empezando a manejar el tema de eficiencia energética, incluso estamos estructurando un proyecto en relación con este tema. Y pues digamos, sí estaríamos como interesados en conocer un poco más cómo funcionan en los ecoparques el tema de eficiencia energética, si de pronto tienen como ese componente. Nos gustaría, si es posible, como ampliarlo. Nosotros en abril vamos a tener una sesión en el Comité de la Política de Desarrollo Productivo en el que se están invitando como entidades como la UPME para mirar de qué manera podemos articularnos con el sector privado en todo este tema de eficiencia energética. Entonces, el Comité de la Política de Desarrollo Productivo también hace parte del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. Como ustedes nos dicen que pues están articulando este modelo PI en el sistema, pues a través del Comité de Sostenibilidad, pero si es posible nos gustaría que nos acompañaran en abril
Así podríamos hacer en esa sesión, pues trabajar en esa sesión el tema de cómo articular la eficiencia energética y cómo articularla con el sector privado, los esfuerzos que se están haciendo desde la UCME, y si ustedes nos acompañan, pues podríamos reforzar en este tema de parques ecoindustriales. En especial es con ese enfoque de eficiencia energética como para, si es posible, revisar de qué manera ustedes lo están aplicando en este modelo. A mí me gustaría agregar otro tema de interés, es los mecanismos para facilitar simbiosis industrial en parques industriales, porque todavía como que tenemos muchas dudas en cuáles serían esas posibilidades de innovación normativa asociadas a simbiosis industrial. Entonces, específicamente mecanismos o innovación normativa para facilitar la simbiosis industrial en parques. Dentro de poco estaremos empezando como un nuevo programa de cooperación para tratar de levantar este tema, entonces sería bien interesante vincularlos a ustedes en esta participación, en este desarrollo. Maravilloso, Andrés, muchas gracias. Y también tomamos nota de eso porque justamente una de las líneas fuertes de trabajo del programa y que tenemos ese gran reto en el año y medio que nos resta implementación es justamente la armonización normativa. ¿Cómo comenzamos a abrir esos caminos para que se fortalezca desde el punto de vista regulatorio los esquemas de simbiosis industrial, los esquemas de circularidad? Hay algunas posibilidades allí para identificar qué se necesita en el país en esos desarrollos normativos para que ampliemos ese margen de acción. Nosotros hemos identificado, y ya se los contará un poquito más en detalle Juan, porque justamente es quien sigue hace la siguiente intervención, de esas iniciativas que se han identificado y realmente que son muy interesantes, justamente de procesos de circularidad, a veces no necesariamente en la misma empresa, pero sí con otras empresas bajo el esquema de simbiosis, como tú lo mencionas, Andrés. Entonces, muchas gracias por esa intervención. Creo que María ya está apuntando en la intervención de Jenny Alarcón del Ministerio de Comercio, justamente frente a la medición y reporte de impacto de mitigación y adaptación al cambio climático y las plataformas de establecimiento para indicadores, esquemas de reconocimiento y visibilización y la estructuración de proyectos para aplicación a financiamiento. Súper relevante, Jenny, y súper importante eso. Justamente nosotros durante este trimestre hemos apoyado a las empresas en formular iniciativas que han sido priorizadas y nos hemos dado cuenta que en realidad allí hay una fuerte necesidad valga la redundancia, de fortalecer capacidades, porque muchas veces hay convocatorias que quedan desiertas u oportunidades y mecanismos a los que no se accede, justamente lo mencionaba María, porque hemos identificado esa brecha de capacidad. Formular un proyecto con objetivos, con metas logrables y sobre todo con indicadores que se puedan medir en el tiempo es un reto muy grande para las empresas, sobre todo porque ustedes saben que en la dinámica industrial del país, sobre todo en el renglón de las pymes, las MIPYMES, no necesariamente hay un departamento de innovación y desarrollo, un departamento de proyectos o incluso un área ambiental que esté constituida en sí misma. Y eso genera un reto adicional, que es lo que justamente buscamos en el programa, comenzar a establecer esa hoja de ruta y esos siguientes pasos para poder promover estas iniciativas a nivel de industria. No sé, María, entonces si alguno tiene otra inquietud u otra idea, con todo gusto en el chat seguimos súper pendientes y entre tanto le damos la palabra a Juan David para continuar entonces con su intervención. Yo les voy a hablar entonces de cómo hemos avanzado, cuáles han sido esos resultados en la asistencia técnica que le estamos brindando a los parques a los parques industriales y zonas francas participantes, y lo voy a hacer desde 3 enfoques. Primero, desde una asistencia técnica a los parques como tal, a la administración de los parques industriales y zonas francas, luego a nivel de empresas y luego a nivel de sinergias industriales, que es lo que mencionaba Andrés hace un momento. A nivel de parque, identificamos 37 oportunidades de mejoramiento en los parques priorizados y de estas 19 oportunidades fueron priorizadas para trabajar en el año 2021 y 2022. ¿Cuáles son esas actividades en proceso? Estudios de factibilidad, ya que hay algunos proyectos, por ejemplo, diseños de centros de acopio, diseños de plantas de tratamiento, en marco de la evaluación de línea base. Todas esas oportunidades priorizadas se hicieron con base en el marco internacional de parques ecoindustriales. Igualmente, a partir de estas oportunidades se identifican, priorizan y gestionan esos mecanismos financieros y no financieros para propender por la implementación de esas oportunidades de mejora.
También se trabaja o se trabajará de manera articulada con los parques para la planeación estratégica enfocada hacia la sostenibilidad de los modelos. Y posteriormente, que es el paso final, se busca monitorear y hacer seguimiento al desempeño de los parques ecoindustriales a medida que se van implementando las oportunidades de mejora. ¿Qué se busca con estas oportunidades de mejora? Que tengan unos impactos ambientales, económicos y sociales relevantes y que además aumenten el cumplimiento de la línea base de parques ecoindustriales. ¿Cuáles han sido algunas de las oportunidades priorizadas en los 3 parques pilotos? En el caso del Parque Industrial Malambo Pimsa, tenemos un sistema de monitoreo que permite aumentar en un 2% el cumplimiento de línea base. Y ojo, acá es bueno resaltar que a pesar de que no es una herramienta como tal, una herramienta de Excel que les permite a ellos monitorear sus actividades, no tiene impactos ambientales directos, pero indirectamente propende por tener una mejor gestión ambiental, ¿sí? También tenemos proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales de PIMSA, el diseño de un distrito de enfriamiento térmico, un proyecto de compostaje y biogestión de residuos y el diseño del patio de camiones. Con estos estudios estaremos finalizando la factibilidad a finales de este semestre. Por otro lado, para el caso de Zona Franca del Cauca, tenemos también una serie de proyectos que se han priorizado a través de la evaluación de línea base. En los 3 parques estamos trabajando el sistema de monitoreo que les permite evidenciar cuáles son sus actividades y cómo han avanzado. Y por otro lado tenemos el diseño de un plan maestro, la optimización del sistema de alcantarillado, el centro de acopio de residuos aprovechables, la implementación de la ISO 14001, del reporte GRI, aprovechamiento de aguas lluvias e implementación de iluminación fotovoltaica. Como pueden ver, son algunos de los estudios ya han finalizado. Por ejemplo, con el plan maestro ya se finalizó este plan. Ya está por socializar a la Zona Franca del Cauca y con los demás estudios pues estamos finalizando y presentando los demás resultados para mostrarle a Zona Franca del Cauca cuáles son esas oportunidades de mejora y empezar a apoyarlos a que puedan implementar esas oportunidades. Como ven, algunas tienen impactos ambientales, mientras que otras propenden por mejorar esa gestión ambiental a nivel pues, de la zona franca. Igualmente, pueden ver que hay varios indicadores que aumentan el porcentaje de cumplimiento de línea base. Por otro lado, en zona franca de Occidente, tenemos también el sistema de monitoreo y tenemos el proyecto de la ISO 14001 también como Zona Franca del Cauca, la medición de huella de carbono, la creación del comité ambiental o la estructuración del comité ambiental para propender por la mejor gestión ambiental de la zona franca, la adecuación del centro de acopio y el aprovechamiento de aguas lluvias. Aquí ven que hay 2 proyectos que tienen indicadores ambientales, mientras que los demás apoyan esa gestión ambiental a nivel de parque. A grosso modo, y eso es lo que más nos interesa conocer, es que la evaluación de línea base realizada en 2019 con los 3 parques piloto arrojó unos porcentajes. Entonces, como pueden ver, para Zona Franca de Occidente está en 56%, Zona Franca del Cauca 65% y PIMSA 71%. A partir de estos porcentajes es que se evalúa cuánto pueden aumentar a 2023, que era el año donde el programa pues finaliza su etapa piloto. A 2021 habían aumentado un 2% PIMSA y Zona Franca de Occidente, mientras que Zona Franca del Cauca aumentó un 4%. Pero ojo, y aquí es bueno resaltar esta notica que está abajo de la gráfica. Los porcentajes para este año, cuando actualicemos esta gráfica para este año, podrían aumentar incluso más de lo que se tiene planeado para 2023, ya que hay algunos indicadores que estaban por confirmar y hay algunos que incluso no se habían planteado como que se podían trabajar, pero a partir del trabajo autónomo que han realizado los parques pilotos se ha evidenciado que ya están cumpliendo otros indicadores. Estamos en proceso de recopilar esta información, pero esto es una excelente noticia porque nos demuestra que los parques empiezan a trabajar autónomamente por aumentar su cumplimiento de línea base y van a llegar aún mucho más lejos de lo que se había prometido en el 2019. Para este año se espera que cada parque aumente en promedio un 8% frente al marco internacional. Pero entonces van a ver que cuando actualicemos esta gráfica en este año podrían aumentar un poco más. Ahora, a nivel de datos, que es lo que más nos interesa también muchísimo, con las oportunidades de mejora, ¿cuáles son esos impactos ambientales? Entonces, yo los voy a mencionar muy brevemente y a la derecha de cada impacto van a encontrar una analogía que les va a permitir conocer realmente cuál es ese impacto un poco más aterrizado. En energía estaríamos ahorrando más de 2.000 megavatios hora al año, estaríamos dejando de emitir casi 600 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año, estaríamos dejando de
disponer en rellenos sanitarios o disponer de manera incorrecta más de 4.700 toneladas de residuos por año, estaríamos ahorrando más de 4.300 gigajoules de combustibles fósiles por año y a nivel de agua casi 89.000 metros cúbicos de agua. Ahí están las analogías, como pueden ver son datos muy relevantes y esto solamente hace referencia a los impactos de los parques priorizados. Ahora, ¿cómo hemos avanzado en las asistencias técnicas a las empresas? Todo parte de los diagnósticos RSP. RSP, las siglas de Eficiencia, Recursos y Producción Más Limpia en inglés. Primero, partimos de unos diagnósticos a nivel de prefactibilidad, donde se identificaron 214 oportunidades de mejora. Ya vamos a ver, digamos, los sectores y cómo se dividen por cada parque priorizado, donde a partir de esas 214 se trabajaron 56. Y esa va a ser la primera parte que voy a tocar de los diagnósticos RSP, porque también, digamos, acá de estos diagnósticos salían buenas prácticas sostenibles, los resultados de un diagnóstico legal ambiental y análisis de ciclo de vida y huella de carbono, que ya se los comentaré. Ahora, con las oportunidades a nivel de prefactibilidad, estamos trabajando con aquellas empresas que tienen una excelente disposición, que tienen información disponible, que tienen un área de coordinación ambiental y que tienen toda esa facilidad y esa disposición para implementar los proyectos, se hicieron acreedores de estudios de factibilidad. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la prefactibilidad nos da una idea de los potenciales ahorros, mientras que la factibilidad nos aterriza y nos da una cotización muy real de lo que cuesta implementar y los impactos actuales realmente, y los impactos potenciales, perdón, cuáles serían. Y a partir de esto hemos estado trabajando a nivel de prefactibilidad y de factibilidad con la formulación de los proyectos para propender por la identificación, priorización y gestión de los mecanismos e incentivos financieros y no financieros. Entonces voy a tocar primero esta parte. Entonces, como les decía, se identificaron nos identificaron 214 oportunidades de mejora, 114 en Zona Franca del Cauca, 67 para Pinza y 33 en Zona Franca de Occidente. ¿Por qué la diferencia en números? Porque en Zona Franca del Cauca tenemos 14 empresas participantes, en Pinza tenemos 4 y en Zona Franca de Occidente también tenemos 4. Como pueden ver, los sectores en los que se dividen estas oportunidades de mejora son muy variables. Están en ahorro de combustible y disminución de dióxido de carbono, ahorro de electricidad y reducción de dióxido de carbono, minimización de emisiones atmosféricas, ahorro de agua, ahorro de materiales, aplicación de energías renovables, disminución en la generación de residuos, entre otros. Entonces, a partir de estas 214 no podíamos trabajar tantas porque pues, también, digamos, hay que priorizar aquellas que sean más relevantes para las empresas. Entonces pasamos a 56. Por favor, la siguiente, María. Entonces, de las 214 oportunidades pasamos a las 56 y de aquí ya fueron 32 para Zona Franca del Cauca, 14 para Pinza y 10 para Zona Franca de Occidente. Igualmente, desglosadas en los sectores que mencioné anteriormente. Estas 56 fueron las que se trabajaron a nivel de prefactibilidad y las que les permitieron a las empresas conocer sus potenciales ahorros a nivel de prefactibilidad, como lo mencioné. ¿Cuáles son esos potenciales ahorros a nivel de prefactibilidad de los diagnósticos en producción más limpia, al igual que pues con sus analogías? En este caso fueron más de 12.000 megavatio hora al año en ahorro de electricidad, más de 6.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año que se dejarían de emitir a la atmósfera. Se ahorrarían 116 toneladas de residuos, materiales y químicos o se dispondrían de manera adecuada. Se ahorrarían más de 23.000 gigajoules de combustible al año y se ahorrarían más de 103.000 metros cúbicos de agua al año. ¿Qué es importante resaltar? Acá hay algo que no se mostró en los parques. Acá tenemos, digamos, un ahorro financiero que se estarían ahorrando más de 490.000 euros al año. Aquí faltó, digamos, hacer la aclaración de que son euros al año, con un retorno a la inversión promedio de 2 a 3 años. Son datos financieros que son los que les interesan a los gerentes de las empresas para invertir y no se mostró a nivel de parque porque eso es lo que estamos puliendo ahora un poco más en este semestre con las asistencias técnicas a los parques, por lo que en la próxima presentación que les podamos realizar, pues para el próximo semestre podríamos allí actualizar pues esta información con el tema de ahorros financieros a nivel de parque. Entonces, como pueden ver, son ahorros muy importantes y que representan realmente impactos ambientales, económicos y sociales muy positivos. Ahora, ya digamos, aquí profundizamos en lo que fueron las oportunidades de mejora. Ahora vamos a hablar de estos tres
aspectos adicionales que se trabajaron en los diagnósticos. Lo primero fueron buenas prácticas sostenibles. A nivel de cada empresa, dentro de las visitas identificaron algunas prácticas que no tienen un impacto ambiental, económico, social tan directo, pero que al realizarlo pues van a propender por una gestión ambiental muy adecuada. Por ejemplo, el tema de apagado de luces, iluminación natural, separación de residuos, bueno, entre otras prácticas que propenden por mitigar impactos ambientales de manera un poco más indirecta y que no son tan fáciles de cuantificar. Por otro lado, un aspecto de muy valor agregado que se realizó dentro de los diagnósticos fueron los diagnósticos legales ambientales, que por medio de los cuales se analizó cómo está la empresa en el sector de agua, de energía, de cambio climático, de emisiones y de residuos y de permisos ambientales, y se identificó qué brechas tienen en cuanto al aspecto normativo y cómo pueden articularse para dar cumplimiento a todos los aspectos legales ambientales que la empresa tiene. Habían unas empresas que tenían un cumplimiento en el tema, por ejemplo, de emisiones del 100%, pero en vertimientos tenían un 50%. Entonces, con esto ya se dan cuenta de que el área de vertimientos es una área a la que le tienen que prestar atención porque podrían hacerse acreedores de una multa o de una sanción. Entonces, este diagnóstico legal ambiental fue un gran valor agregado. Y el análisis de ciclo de huella, el análisis de ciclo de vida y huella de carbono, donde pues, se analizaron otros impactos indirectos de los procesos de las empresas. ¿Cuáles fueron algunas barreras y beneficios de estas asistencias? Primero, el tema de barreras. Primero, pues que a nivel nacional es algo común que las empresas no tienen la información técnica disponible. La información está regada por las diferentes áreas o está en documentos que se han olvidado. Entonces, ese es un tema que ha sido una gran barrera para prestar asistencia técnica a las empresas. También de pronto la falta de compromiso o falta de personal disponible. Por ejemplo, hay una persona que es la de calidad, que es la misma de seguridad en el trabajo, que es la misma del medio ambiente, la cual no pues tiene muchísimas ocupaciones y obviamente uno poniéndole trabajo adicional a levantar información, pues se vuelve más complejo. Si es una persona netamente de producción o de medio ambiente, pues tendrá la información mucho más disponible. También la disponibilidad y levantamiento de información. Está muy ligado con el tema de información técnica, pero en este caso es más como conversarse con las demás áreas de la empresa para obtener esa información. Esa comunicación interna dentro de la empresa es clave para el programa. También el tiempo de dedicación, que desde la gerencia se destine un tiempo para que el área ambiental o el área de producción pueda trabajar en el marco del Programa Global de Parques Ecoindustriales e incluso en el marco pues, de la coordinación ambiental y las ocupaciones de las empresas. También y otras tres que identificamos como barreras, pero que se han ido sobrellevando, han sido que no existe un área ambiental en muchas empresas. Para nuestra sorpresa y satisfacción, pues varias empresas han estructurado un área de coordinación ambiental dentro de las empresas en marco del programa. También el tema de que las empresas no saben cómo formular proyectos, entonces con la asistencia que les hemos dado en el programa, pues han aprendido a cómo estructurar los proyectos y a cómo obtener recursos del proyecto por medio pues, de las asistencias. Aquí me gusta resaltar esta frase de aquí abajo que me la mencionó un profesor en la universidad y siempre la tengo como dentro de mí. Lo que se conoce se controla y lo que se controla se mitiga. Si no conocemos la información, no vamos a controlar los procesos y si no controlamos los procesos, no vamos a mitigar nuestras ineficiencias. ¿Cuáles han sido los beneficios para las empresas? Los estudios a nivel de prefactibilidad, ellos han obtenido una autoevaluación de sus procesos y de sus coordinaciones, se ha demostrado la importancia de las oportunidades de mejora, especialmente las gerencias y en términos financieros, se han propuesto proyectos y potenciales ahorros, se han hecho relacionamientos más fluidos y asertivos, por ejemplo, entre la administración del parque ecoindustrial, que esto es súper clave, cómo la administración del parque o zona franca se relaciona con las empresas y cómo entre empresas también se comunican entre ellas. También la creación de dependencias competentes como las coordinaciones ambientales y el apoyo en la implementación, por ejemplo, con el estudio de factibilidad, la formulación y en los mecanismos. Y a nivel de sinergias, que era el último tema que les iba a mencionar con respecto a las asistencias técnicas, hemos identificado varias sinergias, tres de ellas en las que estamos estudiando en este momento. Por ejemplo, el aprovechamiento de oleínas de una empresa en Zona Franca del Cauca para la producción de biodetergentes, la prestación del servicio de vapor de una empresa vecina hacia otra empresa en Zona Franca del Cauca y el procesamiento de aguas residuales en una PETA robusta de dos empresas que tienen, digamos, oportunidades de mejora en su tratamiento. También hemos identificado dos sinergias que ya existen, que están en Zona Franca del Cauca y que las queremos resaltar porque son casos de éxito
que se están desarrollando a nivel no solo, digamos, de Latinoamérica, porque digamos en países en vía de desarrollo las sinergias no tienen esa viabilidad tan alta. Entonces, bueno, eso es lo que han dicho pues en países desarrollados. Nosotros aquí estamos demostrando que aquí en Colombia, en países en vía de desarrollo, sí son posibles y, por ejemplo, en el caso de Zona Franca del Cauca, aprovechan el carbonato de calcio residual de la empresa Pacific, quienes procesan huevo y lo aprovechan para, en la empresa Agricol para la producción de alimento para animales. Y lo mismo en la empresa Alpina INGB, también de Zona Franca del Cauca, donde tienen una misma planta de tratamiento de aguas residuales no domésticas para las dos empresas. Con estas otras demás sinergias que ven en negro, estaremos analizando cuáles son las más prominentes para estudiarlas en el próximo semestre, porque pues aquí ahorita estamos estudiando las primeras 3 que están en amarillo y hay otras 2 en verde que son las que estamos documentando, aunque también estamos trabajando con otras sinergias que ya han estado adelantándose y que identificamos pues hace poco. Esto digamos es un poco de la línea de base de cómo se trabaja el tema de las sinergias. Si es una sinergia existente, la idea es hablar con las empresas para conocer cómo funcionan, cuál es su modelo operacional, cómo aporta cada empresa, cómo nació la sinergia y pues las pautas para obtener la información y poder documentarla. Si es una sinergia potencial, hablamos de que se identifica desde las mismas empresas, desde la administración del parque o desde la NUI. Hacemos reuniones con cada empresa para identificar cuál sería su disposición para aprovechar un residuo, prestar un servicio. Se identifican esos requisitos por cada empresa. Se hace la reunión entre empresas y la firma de confidencialidad, que es muy importante. Se hace el análisis técnico, económico, ambiental y social por parte de un consultor de las empresas o de la ONUDI, se presentan los resultados y pues a partir de esto ya se propende pues por la implementación, seguimiento y monitoreo. Entonces ya para finalizar aquí mi presentación, ¿cómo hemos avanzado en capacitaciones? Hasta diciembre del 2021 se han desarrollado 20 capacitaciones, las cuales han contado con más de 550 participantes, en donde el 59.1% han sido mujeres, el 41% han sido hombres, 63% de personas pertenecen a parques industriales y zonas francas, 19% de los participantes son administrativos de parques industriales y zonas francas, 8% de entidades gubernamentales y 2% de consultores. Hemos manejado temas como manejo de aguas, energías renovables, distritos térmicos, manejo de residuos, normativa aplicable, incentivos financieros, equidad de género y política de gobernanza, como lo mencionaba María hace un momento. Y pues allí pueden ver cómo ha sido calificada cada, digamos, en promedio de las capacitaciones en los diferentes aspectos pues, que mencionamos en las sesiones. Ahorita en este semestre estamos haciendo 2 grupos dividimos las capacitaciones en 2 grupos. El primero es el grupo 2, que es el grupo enfocado en parques industriales y zonas francas nuevas que no pertenecen al programa y que quieren empezar ese proceso de transición a convertirse en parques ecoindustriales. Hemos recibido la manifestación de interés de 3 parques industriales y zonas francas que quieren empezar a hacer su autoevaluación de línea base para identificar ellos cómo pueden avanzar en el proceso de convertirse en parque ecoindustrial. Hemos hecho capacitaciones en introducción a parques ecoindustriales, huella de carbono, normatividad medioambiental vigente y aplicable para parques industriales y zonas francas, temas de aprovechamiento de calor residual y proyectos de energía solar. Estas son algunas de las invitaciones, de las 3 invitaciones que hemos hecho hasta la fecha, ya que las últimas 2 pues están por realizarse este mes. Estas son las capacitaciones que hemos hecho para el grupo 1. El grupo 1 son para los 3 parques pilotos que tenemos, Pinza, Zona Franca de Occidente y Zona Franca del Cauca. Para PIMSA los temas, bueno, para cada parque de hecho los temas se definieron de acuerdo a las prioridades y las asistencias técnicas con el fin de complementar los estudios que estamos realizando con que ellos también aprendan cómo operar, cómo realizar los estudios, cómo obtener información. Entonces, por ejemplo, el tema de PIMSA ha sido en tema de movilidad y huella de carbono, normatividad aplicada a parques industriales, diseño de distritos térmicos y manejo de plantas de tratamiento de aguas residuales. Para Zona Franca del Cauca, los temas han sido en temas de gobernanza, gobierno corporativo, la ISO 26000, derechos humanos y la medición de los impactos de los objetivos de desarrollo sostenible 9 y 12. Y finalmente, para Zona Franca de Occidente, el tema de introducción a la gestión ambiental en parques ecoindustriales,
cómo gestionar correctamente los residuos peligrosos y aprovechables en zonas francas, también el gestión y tratamiento de aguas residuales y aprovechamiento de aguas lluvias y la implementación de un programa de salud y seguridad y métodos de control de placas. Son capacitaciones que, como les digo, son contextualizadas a las necesidades de cada parque. Siguiendo el último punto de esta agenda, vamos a presentarles rápidamente cómo funciona la página web y el repositorio de información del Programa Global de Parques Ecoindustriales, que responde precisamente a uno de los componentes de esta gráfica de la comunidad de práctica que Lisette les presentó al inicio de la sesión y que busca articular todo lo que ha venido sucediendo y hacer una memoria precisamente del programa. Les comentamos para quienes no sepan y les recordamos a quienes ya la conocen que el Programa Global de Parques Ecoindustriales en Colombia tiene una página web que es esta, www.parquesecoindustriales-colombia.org. Este es el espacio en el que buscamos generar la memoria del programa y visibilizar los avances que se han venido obteniendo a lo largo de estos años de implementación. Rápidamente voy a hacer un recorrido por la página web. En el home encontrarán el video institucional, que si no lo han visto, los invitamos a que lo conozcan. Y tenemos una breve presentación de cómo funciona nuestro programa, cómo le apuntamos a la industria sostenible, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible que estamos sí, a los que les estamos apuntando desde el programa, un breve mapa interactivo con los parques piloto para que ustedes puedan hacer clic en cada uno de los puntos y esto los redirige directamente a las páginas web de los parques con los que estamos trabajando, sí, una breve introducción a lo que es la comunidad de práctica, cuáles son los temas que trabajamos, fortalecimiento de capacidades, incentivos y seguimiento y comunicaciones, los recursos más recientes que hemos publicado y las noticias y los eventos. ¿Qué sucede? Que lo que hoy queremos presentarles rápidamente es cómo esta página web puede ser un repositorio de información y casi que un punto de encuentro de todos los aliados de la comunidad de práctica. Por ejemplo, si entramos a la sección de beneficiarios, podremos encontrar un breve resumen de los 3 parques con los que estamos trabajando y para darles un ejemplo, si hacemos clic en el parque PIMSA, pues podemos ir directamente a la página web de este parque. Lo mismo, por ejemplo, con nuestros socios y aliados que son SECO, Mincomercio y Minambiente, nuestros aliados, el DNP, la ANDI, la ASFA. Aquí buscamos incluirlos a todos ustedes quienes no están dentro de este mapeo, pero que sí hacen parte de la comunidad de práctica, por ejemplo, el DNP, APC, Icontec, todos ustedes estarán en unos días dentro de esta página web y podrán tener un link directo, por ejemplo, si hacen clic en la página de la ANDI, pues los llevará a la página de la ANDI. La idea es que todos aquí sepamos quiénes estamos y con quiénes contamos para poder hacer realidad la implementación de este programa en el país. Otro de los puntos interesantes es la sección de recursos. En la sección de recursos, todos ustedes van a poder acceder, por ejemplo, a las herramientas que ha desarrollado el programa a nivel global para poder implementar este modelo en el país. Selección de parques ecoindustriales, monitoreo de eficiencia de recursos y producción más limpia, identificación de simbiosis industrial. Todas estas herramientas están para acceso gratuito y libre por parte de todas las personas interesadas en este tema de parques ecoindustriales. Lo mismo que las publicaciones en español y en inglés, acceso a PDF, todo de libre descarga para que ustedes lo puedan utilizar. Y tenemos una sección muy interesante que son todos los videos que hemos producido a lo largo de este programa. Tenemos, por supuesto, los videos institucionales, pero también explicaciones de cómo funciona el Programa Global de Parques Ecoindustriales, cómo se ha implementado en Colombia, la experiencia de la Zona Franca del Cauca, de la Zona Franca de Occidente en la implementación del programa, qué son las zonas francas 4.0, una explicación muy interesante de María Edith Zapata del Ministerio de Comercio sobre esta importante iniciativa. ¿Cómo son los incentivos para parques ecoindustriales en Colombia? Una intervención de Santiago Plata, de Colombia Productiva, que nos dio un mapa muy interesante de la oferta de mecanismos de incentivos en Colombia y cómo se pueden aplicar a ellos. Las experiencias internacionales de política pública para parques ecoindustriales, cómo se implementa la herramienta de evaluación de línea base. En este video que les estoy mostrando aquí, se explica cómo implementar
estas herramientas que están aquí arriba. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hacemos un match muy interesante entre lo que tenemos a nivel técnico y un tema mucho más didáctico para que las personas puedan acceder a estas herramientas. ¿Qué son las herramientas de la cuarta revolución industrial? ¿Cómo se aplica la economía circular a parques ecoindustriales? Una presentación de la publicación del marco internacional en español para parques ecoindustriales y algunas memorias de eventos importantes que hemos tenido, como nuestra participación en la Feria Internacional de Medio Ambiente con María Edith Zapata y con Edgar Martínez, y también unos paneles muy interesantes de experiencias exitosas de la integración del género en la industria y en el ADN organizacional de las empresas que pertenecen al programa. Si se dan cuenta, aquí hay un repositorio muy interesante de información que esperamos seguir alimentando constantemente. Las últimas capacitaciones que Juan les comentó que se han realizado para parques industriales van a ser montadas en la página web para que todos puedan visitarlas, y la idea es que en la sección de noticias y eventos pues podamos ver temas como los que les voy a presentar a continuación, y es una invitación muy especial que les tenemos a ustedes para que nos acompañen el jueves 28 de abril de este año, de 8 a 5 de la tarde, en el primer Encuentro Nacional de Parques Ecoindustriales. Va a ser un evento muy interesante donde podremos conocer los avances que Colombia ha tenido en su transición hacia una industria mucho más sostenible, y que podamos construir juntos los próximos pasos para que este modelo pues sea replicado de manera exitosa en el país. Como les comentó Juan, vamos a ver qué herramientas hemos desarrollado desde el programa, cuáles son las experiencias exitosas de los parques industriales y las empresas. Nos interesa muchísimo resaltar el arduo trabajo que han venido implementando, premiar estos importantes avances, y pues poder permitir un espacio presencial, por supuesto con todas las medidas de bioseguridad, para que todos se puedan conocer de manera presencial y puedan hacer también estos espacios de networking muy interesantes. Aquí está la agenda que tenemos planeada. Todos ustedes, si no han recibido, van a recibir después de esta reunión la invitación con el Save the Date y con la agenda general para que se puedan agendar y nos puedan acompañar. Estamos eligiendo el lugar, pero ya sabemos que va a ser en esta fecha, así que los invitamos muy especialmente para que todos ustedes se puedan unir a este importante evento y nos puedan acompañar el día jueves 28 de abril. No siendo más, te doy la palabra, Liz, para que puedas hacer el cierre de la sesión. Entonces, bienvenida. Muchísimas gracias, María, por toda esta presentación. A Juan también, muchas gracias a todos los asistentes. Quisiéramos aprovechar esta oportunidad, y afortunadamente en el buen uso del tiempo, la sesión fue más corta de lo que esperábamos. Entendemos que vamos normalmente los tres y todo el equipo a una velocidad bastante grande en lo que les presentamos. Justamente es complejo en hora y media apenas resumir 3 años de trabajo. Sin embargo, como ustedes lo pueden ver, la sesión está siendo grabada y también va a ir al repositorio de información que María les contó en la página web. Importante también mencionarles que si allí o nuestra página web sirve de ayuda para ustedes para promocionar eventos, convocatorias, reuniones, y si desean que sus organizaciones o pueden ver desde sus departamentos de comunicación que es interesante tener como estas alianzas, y también desde la página web movilizar y servir de plataforma para esa comunicación, esa difusión, pues está completamente a la orden. Contarles que esta sesión era la primera de 3, creo que todos recibieron en sus correos tanto la ayuda de memoria, un poco del recuento de la comunidad de práctica. La segunda sesión estaba inicialmente anunciada para el 22 de marzo, sin embargo, como los que participamos en el 1 de marzo en el Comité Técnico Mixto de Sostenibilidad, fue anunciada la segunda sesión para el 22 de marzo, entonces para no tener este conflicto de agenda, reagendamos nosotros para el 29 de marzo, a la misma hora, de 9 a 10 y media de la mañana, para darles una abrebocas muy breve de lo que será esa sesión, y creo que será de alto interés para todos nosotros. Es contarles el proceso de construcción y cómo llegamos a la articulación con el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, con un agradecimiento allí muy grande a la mesa de trabajo que nos apoyó en diciembre y en enero con la construcción, la revisión y la validación de esta propuesta, que fueron la Consejería Presidencial para la Competitividad, en este caso en cabeza de la delegada Lorena Aristizábal, el Ministerio, el Departamento Nacional de Planeación, que nos acompañó desde varias direcciones, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Ambiente. Darles un agradecimiento muy importante en este sentido y en este caso, porque para nosotros es fundamental tener esa articulación, es lo que a nosotros nos puede permitir hacer ese empalme
empalme y esa entrega realmente de capacidades para que esto prospere y se pueda promover en el país de manera exitosa y a una escala muy importante, como se los mencionaba Juan. Ya tenemos intención de otros parques por hacer esta transición hacia el modelo y es bien interesante poder ver que con el ejemplo y con las buenas prácticas que hemos podido implementar y esos buenos testimonios que tenemos de nuestros pilotos, generar mayor interés en el país. En ese orden de ideas, pues ese agradecimiento especial, eso será parte de lo que les presentaremos en la segunda sesión del 29 de marzo. Recibirán con la debida anticipación la citación en su calendario para que puedan tener el link y puedan reservar sus agendas para esa sesión. También conoceremos allí, como les mencionaba al inicio, la herramienta de acceso a mecanismos financieros, con la experta financiera del proyecto, quien nos contará cómo se hizo la construcción y cómo se ve esta herramienta. Importante mencionarles que esa herramienta está en versión de prueba, esto quiere decir que está finalizada, pero estamos haciendo el ejercicio con casos reales de empresas y de parques para ver qué tan amigable y qué tan acorde está la herramienta con la demanda de servicios financieros que en este momento tienen las empresas y los parques para la implementación de sus oportunidades priorizadas. Y como un tercer momento, y en este caso le agradecemos muy especialmente al ICONTEC y también al DANI, dos entidades que nos acompañaron durante el semestre pasado, el segundo semestre del 2021, en esa construcción de un borrador de norma técnica colombiana. Justamente esa inquietud sobre esa estandarización o ese proceso de normalización surgió en el Comité de Sostenibilidad que participamos el año pasado en abril. Fue una sugerencia muy bien recibida de parte del ICONTEC y comenzamos a trabajar en lo que por lo pronto es un borrador de una propuesta de norma. Ustedes saben, creo que mejor que nosotros, que es un proceso que surte todos unos pasos en el que pensamos y tenemos prevista una alianza justamente con el ICONTEC a futuro para poder hacer a un futuro muy a corto plazo, porque en un año y medio que nos queda de programa tenemos que dar los pasos correctos, pero de una manera muy ágil. Para poder constituir ese proceso y llegar a esa normalización de parques en el país, de tal manera que exista ese instrumento para más parques industriales y zonas francas que quieran implementarlo. Les contaremos y les daremos un poco de abrebocas de ese proceso de borrador que establecimos con el apoyo de la Universidad de los Andes como uno de los consultores del programa y también verlo como ese paso inicial para el proceso formal que se exige. En ese orden de ideas, pues muy bienvenidos todos a la próxima sesión, muy agradecidos con ustedes que estén acá. Esto, como su nombre lo indica, es una comunidad de conocimiento, es una comunidad de compartir experiencias. Nosotros, como les decimos como programa, siempre seremos una plataforma para todas las iniciativas que desde sus entidades adelanten y estén avanzando y quieran de alguna manera con nosotros generar esos apoyos. Estamos supremamente a la orden para eso. Muy bienvenidos a las próximas 2 sesiones. Olvidé decir que la tercera sesión también se reagenda, pues para que sean consistentes, digamos, en un plazo de tiempo y no tampoco saturemos sus agendas. La tercera sería el 19 de abril. Como les digo, la información respectiva la recibirán en sus correos con las citaciones para la reserva de agenda y entre estas sesiones, con todo gusto, por correo electrónico, por WhatsApp, la mayoría yo creo que tienen en nuestros números el número de teléfono de alguno de nosotros. Estamos súper prestos a apoyarlos, a generar esas sinergias y no duden que realmente el programa, más que un programa, este modelo sirve, digamos, como esa plataforma para movilizar otras acciones. Muchísimas gracias a todos por su retroalimentación, por sus aportes, por toda esa experiencia que puedan compartir con nosotros. Estamos abiertos y una gran parte de nuestro esfuerzo es en el fortalecimiento de capacidades, así que si surgen más ideas, más iniciativas, más inquietudes que ustedes digan, miren, la ONUDI de pronto tiene un experto en tal tema que necesitamos una luz, una guía, una capacitación, con todo gusto podemos suministrar eso desde la asistencia técnica que el programa requiere. Entonces siguen abiertas las puertas tanto del programa como de la ONUDI y de nuestros correos para recibir esa información. Tengo un comentario de Pilar. Perfecto, sería interesante conocer el manejo de información que se obtiene de todo el proceso. De acuerdo, Pilar, muy importante esa intervención y justamente es uno de los procesos más retadores que nosotros tenemos en este momento. Ya hemos avanzado, como se los comentaba, con el apoyo del DANE, con Angélica Obando y el equipo de la dirección de esta dirección. Hemos avanzado justamente en ver
hacia dónde podemos llevar las estadísticas de parques. Lo que nosotros por ahora hemos identificado es que un registro administrativo sería un camino correcto, pero allí nuestro trabajo más fuerte es con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que sería, digamos, nuestro primer punto focal desde el gobierno, desde el sector público, para recibirnos de alguna manera esa información. Entonces, sí es un proceso en el que trabajamos, con toda franqueza se los digo que es uno de los más retadores, pero en este proceso que viene y que surte, digamos, a partir de la norma técnica y de seguir consolidando estos resultados de los parques piloto, podemos establecer con mayor claridad esa hoja de ruta. Entonces, sin lugar a dudas, es una de nuestras líneas de trabajo y lo tendremos súper presente. Y a ustedes del DANE, Pilar, pues claramente serán nuestros aliados muy constantes en ese proceso, y todo el apoyo que nos han brindado hasta ahora ha sido fundamental para entender un poco más cómo alinearnos en un tema de seguimiento y monitoreo de indicadores. No siendo más, y en aras del buen uso del tiempo, que lo logramos, muy retador, pero lo logramos en esta hora y media, les agradecemos nuevamente su apoyo, su colaboración, su participación tan nutrida, y pues los esperamos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias.